Imagina esta situación. Eres, sin ninguna duda, la persona más poderosa del mundo. Sin discusión. Has ganado una guerra civil, tus enemigos o están muertos o te deben la vida, el pueblo te aclama y el Senado, el Senado acaba de nombrarte dictador perpetuo. O sea, lo tienes todo. Parece que nada puede salir mal. Y justo en ese momento, un vidente se te acerca y te suelta una frase que ha pasado a la historia. Cuídate de los idus de marzo. Y esa advertencia, que suena a obra de teatro, fue el prólogo real de uno de los magnicidios más famosos de la historia. Un acto que no solo acabó con la vida de Julio César, sino que cambió Roma para siempre. Hoy vamos a meternos de lleno en lo que pasó ese 15 de marzo del año 44 a.C. Y tenemos de todo para analizarlo, Crónicas de la época, cartas, biografías e incluso la arqueología más reciente. Claro. Y no nos vamos a quedar solo en el cómo lo mataron. Lo que de verdad engancha de esta historia es el por qué. ¿Qué lleva a 60 senadores, muchos de ellos amigos de César, a sacar una daga en mitad del Senado y apuñalarlo 23 veces? Vale, para entender por qué lo matan, creo que primero hay que pintar el escenario. Roma, año 44 a.C., Julio César no es que sea popular, es que es prácticamente una estrella del rock. Totalmente. Viene de ganar una guerra civil durísima contra su gran rival, Pompeyo. Ha conquistado las Galias, lo que hoy sería Francia, y ha llevado las fronteras de Roma más lejos que nadie. Y luego está su vida personal, el famoso romance con Cleopatra en Egipto. Exacto. Y sobre todo, es adorado por la plebe. Había impulsado leyes para dar tierras a los veteranos, grano a los pobres. Para el ciudadano de a pie, César era un héroe. Claro, entiendo la popularidad. Pero me pongo en la piel de un senador de la vieja escuela, de una familia patricia de las que llevaban siglos gobernando Roma. Y esto tenía que ser una pesadilla, ver cómo tu poder se evapora. Ahí está la clave. El problema no era solo su popularidad, era la acumulación de cargos. Se nombra a sí mismo cónsul una y otra vez, jefe del ejército, pontífice máximo. Y la gota que colma el vaso es cuando lo nombran dictador perpetuo. Pero la palabra dictador en Roma no tenía el mismo significado que hoy, ¿verdad? ¿Era una figura legal? Efectivamente. Un dictador era un magistrado de emergencia al que se le daba todo el poder, pero por un tiempo limitado, 6 meses, para solucionar una crisis. Pero al añadir perpetuo, César rompe la regla de oro de la República. El poder no podía ser para siempre. Se estaba convirtiendo en un rey sin corona. La palabra rey en Roma era veneno puro. Llevaban 500 años sin reyes y estaban muy orgullosos de ello. Así que ese miedo, esa sensación de que la República se desmorona, empieza a unir a gente muy distinta en un complot secreto. Y no hablamos de un grupito de resentidos. No. Las fuentes hablan de unos 60 implicados. Y lo que es alucinante es que la lista incluye a hombres que le debían todo a César. Hombres a los que había perdonado tras la guerra, a los que había ascendido. Mantener un secreto entre 60 políticos parece una locura. Necesitaban un líder muy fuerte. Y aquí es donde surgen los dos nombres clave, Casio y, por supuesto, Bruto. Casio es el cerebro, el organizador. Un militar brillante y un republicano convencido. Pero él sabía que necesitaba un símbolo, alguien cuyo nombre diera legitimidad moral al asesinato. Y ese era Marco Junio Bruto. Bruto. Su nombre es sinónimo de traición. La leyenda siempre nos ha pintado que era casi como un hijo para César. Es que su relación era, de una complejidad tremenda. Para empezar, Bruto había luchado en el bando de Pompeyo, o sea, contra César, en la guerra civil. ¿Ah, sí? Sí. Y César dio órdenes explícitas de no hacerle daño, de buscarlo y perdonarle la vida. Y no solo le perdonó, es que le demostró un afecto casi paternal y le dio cargos importantísimos. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante, porque la conexión no era solo política. Hay un trasfondo personal que es de culebrón, con la madre de Bruto. Exacto. La madre de Bruto, Servilia, fue el gran amor de la vida de Julio César, su amante durante décadas, una relación que era un secreto a voces en toda Roma. Un momento. Sí. Suetonio cuenta que César le llegó a regalar una perla negra valorada en 6 millones de sestercios. 6 millones de sestercios. Para que nos hagamos una idea, ¿eso qué significaba? Pues mira, con esa cantidad, un legionario de la época podría cobrar su sueldo durante más de 2000 años. Era una fortuna obscena, una declaración de poder. Vaya tela.
Esto demuestra que en Roma lo personal y lo político eran, vamos, la misma cosa. No es solo que Bruto traicionara a un protector, traicionaba a alguien que era parte íntima de su familia. Y hay más. La esposa de Casio, el otro cabecilla, era hermanastra de Bruto. Estaban todos conectados familiarmente. De hecho, las crónicas dicen que tras el asesinato, la primera reunión de los conspiradores fue en casa de Servilia. Increíble. Bueno, con este cóctel de política, ideales y líos familiares, llegamos al día clave, el 15 de marzo. Por lo que se cuenta, César estuvo a punto de salvarse casi por casualidad. Cierto. Las fuentes coinciden en que esa mañana no se encontraba bien, tenía mareos. Además, su esposa, Calpurnia, había tenido una pesadilla horrible en la que lo veía cubierto de sangre y le suplicó que no fuera. Y César, que era supersticioso, estuvo a punto de hacerle caso. Casi. Pero los conspiradores tenían un plan B. Mandaron a uno de los suyos, Décimo Bruto, que no hay que confundir con Marco Bruto, a Socaso. Uno de sus hombres de confianza. El que más. Y lo convenció con un argumento muy hábil. César, vas a dejar plantado al Senado por el sueño de una mujer. Pensarán que te burlas de ellos. Y César, por no parecer débil, accedió. Fue uno de los suyos quien lo llevó literalmente a la muerte. Y en medio de este plan tan milimétrico, casi se tuerce todo por un imprevisto. La famosa nota de advertencia. Sí, es fascinante. Un profesor de griego llamado Artemidoro se había enterado de la trama. Consigue abrirse paso entre la multitud y le entrega un papiro con todos los nombres. Le insiste, léelo ahora, César, es importante. Pero con el gentío y la prisa, Pranam. no llegó a leerla. La guardó con otros documentos sin mirarla. Es uno de esos easy que te hielan la sangre. Finalmente, entra en la curia de Pompeyo. Y aquí tenemos un dato increíble que conecta directamente con nuestro presente. Sabemos el punto exacto donde cayó. Sí, y con una precisión asombrosa. Gracias a una investigación de un equipo español del CSIC, se localizó una estructura de hormigón que el propio hijo adoptivo de César, Augusto, mandó colocar justo en el punto de la caída para condenar el asesinato. O sea que hoy en día, en Roma, se puede ver ese lugar. Sí, en el área arqueológica de Torre Argentina. Es impresionante. Vale. César está dentro. ¿Cómo empieza el ataque? Con una puesta en escena. Lo rodean con la excusa de una petición. El senador Tulio Cimber se arrodilla a sus pies para pedir el perdón para su hermano y, como señal convenida, le agarra la toga y tira de ella, dejando su cuello al descubierto. La señal. La señal. En ese instante, Casca, que estaba detrás, saca su daga e intenta apuñalarlo en el cuello. Pero falla. O le traicionan los nervios y solo le hace un corte superficial. Y aquí es donde César se defiende. Claro, era un general de 55 años. Se giró, furioso, y le gritó a Casca en latín, «Maldito Casca, ¿qué haces?». Y con un stylus, un punzón de metal para escribir, le atravesó el brazo. Llegó a herir a sus atacantes. Sí, pero entonces vio que todos los demás sacaban sus dagas. Estaba rodeado. Y en ese momento, ve a Bruto. Ese es el momento clave. Suetonio es quien pone en su boca la famosa frase en griego, «Kai su teknon», tú también, hijo mío. Al ver a Bruto, entendió que todo estaba perdido. Dejó de luchar. Se dice que recibió 23 puñaladas, aunque solo una fue mortal. Y en un último gesto de dignidad, se cubrió la cabeza con la toga y se desplomó, irónicamente, a los pies de una estatua de su mayor enemigo, Pompeyo. Los conspiradores levantan sus dagas ensangrentadas. Bruto grita, «Sic semper tyrannis». Misión cumplida. La República está salvada. ¿Fin de la historia? No. Ni de lejos. Es el principio de la verdadera catástrofe. Lo que siguió fue un vacío de poder y un caos absoluto. Los senadores que no estaban en el complot huyeron despavoridos. Pero, ¿no tenían un plan para el día después? Parece un error de principiante. Ese fue su error fatal. Creyeron, con una ingenuidad tremenda, que al matar al tirano la República volvería a funcionar por arte de magia. Pero no tenían plan para tomar el poder, ni para ganarse al pueblo, ni para controlar al ejército de César, que estaba a las órdenes de Marco Antonio. Y aquí entra en escena Marco Antonio, que va a demostrar ser un animal político mucho más astuto. Muchísimo más. En los días siguientes hubo negociaciones tensas, pero Marco Antonio tenía un as en la manga: el funeral público de César y la lectura de su testamento. El testamento. Otro golpe de efecto desde la tumba. Un golpe maestro.
César nombraba heredero principal a su sobrino nieto de 18 años, un tal Cayo Octavio. Y lo más importante, legaba sus jardines para que fueran un parque público y dejaba 300 sestercios a cada ciudadano romano. Está literalmente comprando la lealtad de toda la ciudad contra sus asesinos. Exacto. La noticia corre como la pólvora. Y el día del funeral, Marco Antonio sube a la tribuna y pronuncia su famoso discurso. Y lo que hizo cambió la historia. No tenemos sus palabras exactas, pero sí sabemos el efecto que tuvo. Es que no fueron solo las palabras, fue el teatro. En el momento culminante hizo algo que nadie esperaba. Desplegó la toga que César llevaba el día de su muerte, todavía rígida por la sangre, y la mostró a la multitud, señalando cada uno de los 23 agujeros. Pura propaganda visual. Es una jugada mediática de una modernidad brutal. Totalmente. Entendió que una imagen, la de esa toga, es 1000 veces más poderosa que cualquier argumento sobre la libertad. Apeló a la emoción, no a la razón. La multitud enloqueció de rabia. Se desata el infierno en Roma. Se desata el infierno. La plebe improvisó una pira funeraria en pleno foro y quemó allí mismo el cuerpo de César. Luego, con antorchas, corrieron a las casas de Bruto y Casio para prenderles fuego. Los libertadores tuvieron que huir de Roma para salvar la vida. O sea que en cuestión de horas pasan de ser los salvadores de la República a los enemigos públicos número 1. Exacto. El plan para salvar la República se convierte, irónicamente, en su sentencia de muerte definitiva. El magnicidio desató otra guerra civil, aún más sangrienta. Y ahí se forma el segundo triunvirato. Sí, el heredero, el joven Octavio, junto a Marco Antonio y Lépido. Su único objetivo, cazar y aniquilar a los asesinos de César. Y ahí es donde termina la historia de Bruto. En la batalla de Filipos, en Grecia, 2 años después. Tras ser derrotado, Bruto se suicidó arrojándose sobre su propia espada. Cuentan que Marco Antonio, al encontrar su cuerpo, lo cubrió con su propio manto, le ofreció un funeral honorable y envió sus cenizas a su madre, Servilia. Al final, es una de las mayores ironías de la historia. Un grupo de hombres asesina a un líder por miedo a que se convierta en rey. Y con su acción, lo único que consiguen es abrirle la puerta a una línea de emperadores que duraría siglos. El resultado final fue exactamente lo que querían evitar, pero elevado a la enésima potencia. Las guerras civiles destruyeron lo que quedaba de las instituciones, y el poder acabó concentrado en una sola persona, Octavio, que se convertiría en Augusto, el primer emperador de Roma. Nos deja una reflexión muy potente, ¿no?, sobre las consecuencias imprevistas de los actos políticos. Es que los conspiradores creían que matando al hombre salvarían el sistema, pero no entendieron que el sistema ya estaba roto. El asesinato de César no fue la causa de la caída de la República, fue su síntoma más violento. Entonces, todo esto te hace preguntarte, ¿es posible controlar el curso de la historia con un solo acto de violencia? ¿O la violencia solo desata un caos que termina devorando a sus propios artífices, y con ellos, sus ideales?